Esta clase está destinada a hablar de los factores de virulencia de las bacterias. Y bueno, las bacterias tienen como elemento para provocar enfermedad, sintetizan toxinas. Toxinas son obviamente letales para las células vegetales. ¿Y cómo actúan las toxinas? Actúan sobre la permeabilidad de la membrana plasmática, y cuando actuamos sobre la permeabilidad atentamos contra la vida de la célula, por lo cual provocamos la muerte. Las toxinas pueden eventualmente también atentar contra la vida de la planta porque suelen inhibir o inactivar enzimas claves en el metabolismo celular, y pueden también actuar como antimetabolitos o provocando la deficiencia o, digamos, de alguna manera interactuando con factores de crecimiento, sacándolos de disponibilidad para las células, y de esa manera provocar la muerte de la célula de la planta. Esas toxinas pueden ser toxinas no específicas o toxinas hospedante específicas. Entonces, las toxinas son hospedante específicas u hospedante no específicas. Cuando las toxinas son hospedantes no específicas, son factores de virulencia. ¿Qué estamos diciendo? El patógeno es patógeno por sí mismo, provoca enfermedad, pero la toxina le agrega una capacidad adicional para provocar síntomas en la planta, es decir, provocan más síntomas. Lo que quiere decir es que si yo en un experimento en el laboratorio inactivo la capacidad de sintetizar toxinas, la bacteria aún va a seguir siendo patógena, pero no va a producir la misma cantidad de enfermedad. Entonces, las toxinas hospedantes no específicas actúan como factores de virulencia, aumentan la capacidad de una bacteria de provocar enfermedad. Tenemos entre las toxinas a la taptoxina. La taptoxina es una toxina provocada por Pseudomonas syringae patobar tabaci. Esta toxina induce síntomas necróticos, y la taptoxina se sintetiza unida a la treonina. Entonces, la taptoxina junto con la treonina no actúa como taptoxina como tal, pero ¿qué pasa? Esta taptoxina, cuando interactúa con la glutaminosintetasa, lo que provoca es inhibe la asimilación de amonio en el tejido de la planta. Si se acumula amonio en el tejido de la planta, lo que sucede es que la concentración de amonio desacopla la cadena respiratoria de la síntesis de ATP, y por lo tanto se produce la muerte del tejido. Y esa es una de las formas en que las toxinas provocan también síntomas en la planta. La faciolotoxina es otra toxina que es producida por Pseudomonas syringae patobar fasciolícola. En realidad es un tripéptido formado por ornitina, alanina y arginina, que tiene un grupo, el fosfosulfinil. Cuando la enzima carbamiltransferasa convierte a la ornitina a citrulina y esta forma arginina, se produce una toxicidad y se muestra como un quemado del tejido. Y de alguna manera esto tiene que ver con la etapa, con la fotorrespiración de las plantas. Entonces, esta enzima estaría trabajando en la fotorrespiración de las plantas y provocaría toxicidad a través de ese mecanismo. También sería una toxina hospedante no específica que es un factor de virulencia. Acá tenemos el ejemplo, Pseudomonas syringae patobar tabaci. Vemos el ciclo de la bacteria, y la bacteria se desarrolla en las hojas. Ahí es donde provoca los síntomas, estos síntomas de clorosis inicialmente y luego muerte del tejido, que es provocado por la taptoxina. Y bueno, lo que muestra esto es el ciclo de la enfermedad. Acá vemos síntomas en las hojas, y esta es Pseudomonas syringae patobar tabaci en tabaco y en otras especies, y vemos que en todas ellas hay manchas, y con lo cual, digamos,
esta es la aplicación de tautoxina, ¿no? Y la tautoxina, lo que estamos diciendo entonces es que es tóxica en todos los tejidos, pero es un aditamento que le da mayor virulencia a los aislamientos. Después tenemos las toxinas hospedantes específicas. Y las toxinas hospedantes específicas son las toxinas que son responsables de la patogenicidad. ¿Por qué? Bueno, porque ese patógeno, justamente como la toxina es hospedante específica, va a provocar enfermedad en una especie y no en las otras. Y por eso son toxinas hospedantes específicas. Entre las toxinas hospedantes específicas que se encuentran también están los polisacáridos. Hay pseudomonas, produce polisacáridos que tienen actividad de toxina específica, xanthomonas también. Y eso quiere decir que esa misma bacteria puesta entonces sobre una planta que no es en la cual provoca enfermedad, la toxina no puede afectar el funcionamiento de las células y digamos, la bacteria se comporta como un saprófito que vive sobre la superficie de la planta. Son varias toxinas bacterianas que son hospedantes específicas. En Pseudomonas syringae, Patobar tomato y Patobar maculicola está la cornitina. La cornitina lo que hace es una toxina que suprime la activación de los genes de defensa de la planta, entonces vuelve a la planta susceptible. Otra toxina hospedante específica es la albicidina, que sintetiza xanthomonas y que la albicidina altera la replicación, de manera tal que provoca también la toxicidad de la bacteria en las plantas, en algunas plantas específicamente, o en alguna planta, en alguna especie de plantas. Después tenemos otros factores de virulencia, que son la síntesis de factores extracelulares como factores de patogenicidad, que son los polisacáridos. Y los polisacáridos a veces son factores de virulencia y a veces actúan como factores de patogenicidad. En algunos casos, la presencia de los polisacáridos es indispensable para que la bacteria sea patógena. Y en la medida que inhibimos o desactivamos de alguna manera la síntesis de esos polisacáridos, la bacteria deja de ser patógena, con lo cual está jugando como factor de patogenicidad. Sin embargo, hay otras bacterias en las cuales la síntesis de polisacáridos tiene que ver con la cantidad de enfermedad que provoca, porque en realidad la bacteria ya provoca patogenicidad, pero esta la cantidad de enfermedad que provoca es aumentada por la síntesis de exopolisacáridos. Y ya vamos a ver que cuando hablemos de otras partes de las enfermedades provocadas por las bacterias, que estos compuestos provocan síntomas muy particulares en la planta. Entonces, lo que ocurre es que también junto con estos exopolisacáridos, estos intervienen, o ellos intervienen de alguna manera, en los sistemas regulatorios bacterianos y en el sistema de intercambio de señales entre la bacteria y la planta. Y por eso ellos cumplen un rol clave, porque de alguna manera la cobertura de una cápsula, por ejemplo, gruesa, puede hacer que una bacteria no sea vista como patógeno por una planta. Alternativamente, la presencia de una cápsula puede hacer, o la presencia de exopolisacáridos puede hacer que la bacteria sea reconocida como un patógeno o actúe como un patógeno y no la situación distinta, que sería la falta de síntesis de exopolisacáridos. Otros factores de virulencia bacterianos o de patogenicidad, y vuelvo a repetir, la diferencia está en que cuando hablamos de factores de patogenicidad son factores que si no están presentes la bacteria no es patógena, si están presentes y en el caso de factores de virulencia son factores que aumentan la cantidad de enfermedad que provoca la bacteria. Y uno serían la presencia del EPS, los lipopolisacáridos, que conforman la segunda membrana en las gram negativas, son muchas veces factores de virulencia en las bacterias. Y sobre todo cuando estos son degradados de alguna manera, estos actúan como factores de virulencia.
Y esto puede ocurrir cuando la planta ejecuta sus primeros mecanismos de defensa, puede haber una destrucción parcial de lipopolisacáridos y entonces esos remanentes o subproductos de la degradación de los lipopolisacáridos tener un rol de virulencia. Los sideróforos son otros compuestos que tienen que ver con la virulencia y la patogenicidad, básicamente porque los sideróforos de alguna manera son compuestos que complejan al hierro, atraen al hierro con mucha fuerza, lo sacan del medio, se lo sacan a procesos que necesitan el hierro, y los sideróforos, debido a esa capacidad que tienen y a que interactúan con el hierro, protegen a las bacterias de las especies reactivas de oxígeno. Recordemos que hay muchas plantas, las plantas producen como resultado de su actividad celular el peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno puede ser tóxico para las bacterias, sin embargo, las bacterias se pueden proteger de los peróxidos a través de los sideróforos. Conclusión. En realidad, las bacterias tienen un rol importante desde el punto de vista de lo que hace a factores de virulencia y a factores de patogenicidad. Este es el caso de lo que, en realidad esto es para hablar un poco sobre la situación final. Acá lo que vemos es que las bacterias, ¿dónde viven? Viven en los espacios, en la unión de las células, en los espacios intercelulares, pero también en donde se unen las células. ¿Por qué? Porque acá se acumula agua. Esos espacios además son espacios donde se protegen las bacterias de la desecación, por esa capa de agua que suele estar presente en estas uniones. Sin embargo, acá lo que ocurre es que las bacterias, para sobrevivir acá, tienen que protegerse de los radicales libres que se pueden producir en las células de la planta, que van a ser tóxicos para la célula. Las células además van a estar separadas digamos, las bacterias van a estar separadas de la célula a través de esa capa de cutícula, la cutícula, que puede ser eventualmente degradada por actividad de cutinasas. Esto es el hexapolisacárido que liberan las bacterias. ¿Qué hace? Bueno, por un lado protege a las bacterias de la desecación, pero también los protege de otras cosas como los rayos UV, obviamente la desecación. Pero cuando las bacterias están aquí cerca, entre ellas todas formando una comunidad importante, también sensan que están en conjunto y se activan a través del mecanismo del quorum sensing los mecanismos de patogenicidad que podrían ocurrir, que ya vamos a ver en otro video de cómo es el mecanismo de quorum sensing y cómo trabaja para convertir a bacterias que viven en formas saprofíticas o la superficie de las hojas en bacterias patógenas.